Esta noche vamos a conversar con el director general de la Denominación de Origen Rueda, Santiago Mora, que nos va a analizar lo que ha sido el año, que se ha marchado, un año excelente, y lo que está por venir, que es todavía creo que mejor. Santiago Mora, buenas noches, y feliz año. Igualmente. Al parecer, la DEO Rueda se reafirma como líder en Castilla y León y desafía la caída del consumo del vino. Es un poco el titular que podemos extraer de estas últimas horas, ¿no? Sí, hemos cerrado un 2013 con un crecimiento del 5,5 prácticamente. Hemos llegado prácticamente a las 116 millones de contraetiquetas vendidas, botellas vendidas, para que nos entiendan todos los espectadores. La cuestión es que al final hemos venido batiendo récords año a año, ¿no? Este año 2023 ha sido un año totalmente atípico, mucho más complicado que los anteriores, ¿no? Porque el consumo de vino, no solo en España, sino en el mundo, se ha visto afectado por la situación de incertidumbre global, la inflación, que no es un tema solo de España, ¿no? La inflación, por un lado, que merma el poder adquisitivo de las familias, por otro lado, la subida de los tipos, que incide en lo mismo, ¿no? Y que es un hecho que no solo ha pasado en España, sino en toda Europa y en todo el mundo occidental. Esta subida de tipos ha condicionado, y esta inflación ha condicionado mucho la capacidad adquisitiva y la capacidad de gasto que tienen las familias en todo el mundo y en España en particular, ¿no? Al final, un producto como el vino, que no es un producto de primera necesidad, pues sí que se ha visto afectado y estamos hablando de no tenemos los datos definitivos, pero los interanuales que llevábamos en octubre hablaban de una bajada del 8% a nivel global, 6 o el 8%, en España un menos 10%. Bueno, digamos que estos datos nuestros de crecimiento de Rueda, a pesar de un mercado en decrecimiento, pues yo creo que nos hace sentirnos todavía más orgullosos de un trabajo muy bien hecho, ¿no? Y cuando hablamos del trabajo bien hecho, está claro que aquí los responsables únicos son nuestros socios, que son nuestros viticultores, son nuestros bodegueros, que son los que lo trabajan, que son los que ponen encima de la mesa ese producto final y esa calidad que satisface y que hace que nuestros consumidores sigan aumentando y en base a su decisión de compra, que es la mejor de las decisiones, reconozcan ese trabajo y ese esfuerzo y esa calidad. Yo siempre que conversando con ellos, con los socios, ¿no?, de la DEO Rueda, pues me comentan, este año va a ser mejor que el anterior. Digo, si es que hay más sequía. No, va a ser mejor por la sequía. Si llueve mucho, va a ser mejor porque hay mucha lluvia, ¿no? Siempre son optimistas, por lo menos, a la hora de definir lo que va a ser la cosecha, ¿no?, del año. Sí, hoy creo que hay un optimismo por naturaleza, ¿no? Es decir, yo creo que además en Rueda estamos acostumbrados a ese optimismo desde el punto de vista de que siempre crecemos, ¿no? Y siempre son buenas cosechas y siempre tenemos un nivel muy alto, las ventas siguen creciendo y eso hace que de alguna forma nos retroalimentemos y que a pesar de las circunstancias pues siempre consigamos salir adelante, ¿no? y con buena nota. También es verdad que las sequías, por ejemplo, este último año que se hablaba de sequía, pues, sin embargo en Rueda pues tampoco no hemos tenido una sequía real, ¿no? Porque hemos tenido una pluviometría incluso más alta que el año anterior y más alta de la media, alrededor de los 400, entre 380 y 420 litros por metro cuadrado, que para nosotros es pluviometrías superiores a las medias de que estamos habituados, ¿no? Bueno, al final también la casuística propia de la zona hace que siempre nos invite al optimismo y también por la propia tendencia. ¿Se está notando más el consumo en ese mercado de gente más joven? Porque yo creo que desde el Consejo de Rueda se estaba buscando, ¿no?, ese nicho de personas, ¿no? Buscar la gente más joven que empiecen pues, a tomar vino desde una edad ya prudente, ¿no? Sí, efectivamente. Y ese es un trabajo que es un reto para el sector del vino en particular y general, ¿no? Y que lo está trabajando desde hace mucho tiempo y en particular para nosotros. Pero nosotros desde Rueda siempre lo hemos visto como una grandísima oportunidad, un reto pero una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque creemos que nuestro producto es el producto, sobre todo el blanco, verdejo blanco, joven del año, es un producto que se acomoda muy bien a los más iniciales, ¿no? Es decir, es un producto que para los más jóvenes, para las mujeres que empiezan también a consumir vino, también se ha producido pues, un efecto, yo creo, una oportunidad que nosotros hemos sabido poco a poco trasladar en realidad. Y es verdad que ahí estamos notando un crecimiento
especialmente en el público femenino, pero también entre los jóvenes, pero que tenemos que seguir trabajando. No es fácil conectar con ellos, no es fácil, la competencia es muy grande, pero bueno, es un camino que iniciamos ya hace años y que poco a poco vamos viendo cómo vamos teniendo los resultados. Yo en ese sentido creo que Rueda ha conseguido romper esa barrera en la comunicación y en llegar a la gente más joven, y que poco a poco vamos a tener que seguir profundizando. Ahora mismo la DEO Rueda es la denominación de origen de nuestra comunidad de Castilla y León que más botellas vende de vino. Sí, ya llevamos 4 años, creo que los últimos 4 años cogimos el testigo de ser la primera DEO de Castilla y León en volumen de comercialización. Este último año hemos cerrado, para que nos hagamos una idea, en 116 millones de botellas. La segunda estará alrededor de los 90 y pocos millones de botellas, es decir, ya la diferencia va siendo cada vez más grande, ¿no? Y luego ya están pues DEOs con 15 millones, 8, es decir, muy lejos, ¿no? Es decir, bueno, realmente nosotros, Ribera después y luego el resto de las más pequeñas son un poco las grandes referencias, pero bueno, hay muchas DEOs muy pequeñitas también con su pequeño nicho de mercado. Un día hablando creo recordar que era el anterior presidente de la Diputación, nos comentabas que tenemos 5 denominaciones en nuestra provincia, ¿no? Sí, bueno, hay 5 denominaciones que tocan algún pueblo, ¿no?, de la provincia, pero bueno, la realidad es que la que mayor presencia tiene en Valladolid es Rueda. Nosotros de todos los municipios, 74 municipios, 53 de los municipios, 53 de los municipios están en la DEO Rueda, y por cantidad de viñedo, superficie y número de bodegas somos la DEO con mayor presencia en la provincia de Valladolid. A mí me llama la atención que vas con el automóvil, vas a Segovia y hay localidades que están dentro de la DEO Rueda, ¿no? Dices, hombre, Segovia con una denominación de Valladolid, ¿no? Sí, tradicionalmente es verdad que son los más desconocidos, pero bueno, la DEO Rueda engloba 74 municipios, como hablamos, 53 de Valladolid, 17 de Segovia y 4 de Ávila. Toda la zona de Segovia, además muy tradicional, Nieva, Aldanova de Codonás, Santiuste, y luego 4 municipios de Ávila, que también son grandes desconocidos. Uno de ellos, que es una de las señas de identidad de la DEO Rueda, por su historia, que es Madrigal de las Altas Torres, ¿no? Sí. Son 4 municipios que por tradición, por historia, están ahí y que en un momento determinado le han dado nombre a esta zona, ¿no? Porque yo creo que Rueda no deja de ser el nombre que se le da ahora a una zona que ha pasado por diferentes nomenclaturas, que puede haber sido los vinos de Alaejo, los vinos de Madrigal, de las Altas Torres, los vinos de Coca también, que también está incluido, luego posteriormente los vinos de la Tierra de Medina, que también tuvo una importancia tremenda en la zona, pues luego la Seca, los vinos de Nava del Rey, los vinos de Serrara, luego Rueda. Finalmente, ya en 1932, el primer estatuto del vino es el que en 1932, fíjate, ya hace tiempo, ¿no?, en la Segunda República, es el primer estatuto del vino que se hace en España, una especie de copia que ya estaba funcionando en Francia y que viene a ser la base de lo que tenemos hoy en día, ¿eh? Y en ese estatuto del vino se hablaba ya de 19, creo que eran 19 regiones vitícolas que había que proteger, y hablaba de Rueda específicamente, ¿no? La única de Castilla y León, es una de las razones porque la historia somos los más antiguos también en Castilla y León. Cuando una persona suele acudir a la hostelería de fuera de nuestra región, ¿qué suele pedir? ¿Un verdejo? ¿O suele pedir un Rueda, un vino de Rueda? Porque hay un poco, ¿no? Ahí hay mucha confusión, ¿no? Lo primero que tener en cuenta es que verdejo es una cosa y Rueda es otra. Y me explico. Verdejo no deja de ser una uva que es una autóctona en la DEO Rueda, porque lleva 10 siglos aquí en la zona, pero no deja de ser una variedad de uva blanca. Y como tal, pues se ha exportado a medio mundo. Hace ya 15 años se empezó a plantar en Australia, se ha plantado en Estados Unidos, se ha plantado en Argentina, se ha plantado en Chile, se acaba de plantar hace un par de años también en México, fuera de nuestras fronteras, pero dentro de nuestras fronteras ahora mismo hay verdejos que son de Castilla-La Mancha, verdejos que son de otras regiones vinícolas, porque se ha plantado en toda España. Con lo cual, claro, cuando hablamos de verdejo, hablamos de una uva que puede proceder de otras zonas. Es verdad que mayoritariamente está en Rueda, sí, pero no todas.
Y luego está Rueda. Rueda no deja de ser la zona. Es decir, cuando hablamos de Rueda hablamos de una zona geográfica, los 74 municipios, y hablamos de un nombre geográfico que la aglutina a todas las bodegas y a todos los vinos que están amparados y que tienen el sello de la DEO Rueda, que tiene nuestra contraetiqueta detrás, que pone Rueda. Claro, si tú pides un verdejo puede que te pongan un verdejo que no sea de Rueda, porque los hay. Sí, sí. Y si tú pides un Rueda, lo que haces es garantizar que efectivamente te sirvan en Rueda. Y luego es verdad que luego hay diferentes formas de pedirlo. Yo creo que los más confusos somos los propios de la zona, ¿no? que dentro del orgullo que nos ha representado siempre el verdejo en la zona, porque creíamos que era nuestro y nuestra propiedad, pues siempre lo hemos pedido como tal, ¿no? Y a lo mejor esa es la confusión que ha llegado a, pues en Valladolid también, por supuesto, en Castilla y León y a muchas zonas de España. Es verdad que hay zonas de España donde se pide Rueda, ¿no? En Madrid en muchos sitios en Rueda, en más zonas, en el norte de España, en el País Vasco, Santander se pide mucho Rueda, verdejo va cogiendo un nombre, pero yo creo que tenemos que focalizar en lo que de verdad nos hace diferentes y nos genera el valor a nosotros, ¿no? Porque al final lo que el consumidor nos dice siempre en los estudios que hacemos con Nielsen es que cuando pide un verdejo lo hace esperando la calidad de un Rueda, porque cree que están íntimamente conectados. Y así es, pero no tiene por qué servirte un Rueda si pides un verdejo. Entonces yo creo que es importante que entre todos cambiemos un poco esa forma de pensar para darle valor a lo nuestro, sobre todo, para poner valor en lo nuestro y para un poco acertar con lo que el consumidor expresa cuando solicita. Yo a partir de ahora, Santiago, voy a cambiar el chip y en lugar de pedir un verdejo, decir, dame un Rueda verdejo. O un verdejo Rueda, ¿no? Para no tener ningún problema. Para que no haya un verdejo de Rueda o un Rueda verdejo, que yo creo que así no hay ninguna confusión, pero que el apellido quede ahí para que, sobre todo nosotros, que somos la zona, la zona de producción, un poco también defendamos un poco nuestras propias virtudes, ¿no? Y hagamos caso al consumidor, porque el consumidor cuando pide un verdejo quiere un verdejo de Rueda. Nos centramos en el verdejo, pero la DEO Rueda tiene más vinos en el mercado y encima estáis orgullosos porque cada 4 días recibís un premio, ¿no? Por los vinos. Sí, el Sauvignon, en fin, ¿no? Sí, tenemos ahí una serie bueno, evidentemente Rueda la uva autóctona es prácticamente el 90% de nuestras ventas en vino blanco, el verdejo, pero tenemos una uva que es la Sauvignon Blanc, que se empezó a plantar en los 70, que vino de la mano de Riscal y bueno, pues era la idea, ¿no? Porque cuando se reconstruye esta DO, pues ahí el papel de la bodega de Riscal, de Herederos de Marca de Riscal, fue clave, ¿no? Porque no deja de ser ellos los que buscaban una zona de producción de blancos para adaptarse a las nuevas tendencias gastronómicas que había en Europa. Y en esa búsqueda lo que buscaban era zona de producción de vinos blancos jóvenes, ¿no? Pero que buscaban una zona para plantar fundamentalmente Sauvignon Blanc, ¿no? que era el que estaba tirando fuerte en Francia y en general en Europa. Y cuando llegan y descubren Rueda, redescubren la Verdejo, pero al mismo tiempo plantan los primeros palos, las primeras viñas de Sauvignon Blanc, y desde entonces pues se ha ido extendiendo. Estamos hablando de una producción de alrededor de 8 o 9 millones de botellas y que muchas veces en el exterior sobre todo nos reconocen por la calidad de esos Sauvignon Blanc, porque al final la variedad Sauvignon Blanc es una variedad muy internacional, hay Sauvignon Blanc en medio mundo. Y en cuantías importantes. La Sauvignon Blanc es, junto con la Chardonnay, las uvas más importantes y más reconocidas blancas y varietales de vino blanco en el mundo. Y bueno, es una forma también para nosotros de, sobre todo hace años, de introducirnos en los mercados. Verdejo todavía nos queda un camino importante que recorrer, hemos crecido mucho en la exportación, pero el reto es mayúsculo, ¿no? Porque no tenemos la visibilidad y la importancia y la cuota de mercado que tenemos aquí y tenemos una competencia tremenda, ¿no? Y eso hace que Verdejo, que no es una variedad tan reconocida como la tenemos en España, pues sea un camino mucho más duro. Aún así crecemos, es verdad que año tras año, y seguimos batiendo récords también, ¿no? Sí, que ahora mismo tenemos Verdejo, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc son las dos variedades mayoritarias, ¿vale? Esas son las variedades que puede ir en la propia etiqueta, en el propio etiquetado. Y luego tenemos una serie de variedades minoritarias que pueden incluirse en la mezcla, siempre con carácter menor, ¿vale? Que son las tradicionales, la Palomino y la Viura. Y luego se incorporaron en 2020 se incorporaron otras dos variedades blancas, que es la Viognier y la Chardonnay. Esas son las uvas minoritarias que también están permitidas en la mezcla, pero mayoritarias solamente de momento Verdejo y Sauvignon Blanc.
Pues estamos analizando el año 23, ya estamos en el 24. ¿Qué expectativas hay para este año? ¿Cómo va a crecer más el Consejo de Esperemos que así sea. Nosotros estamos firmemente convencidos de que tenemos todavía capacidad de crecimiento y de seguir creciendo. Es verdad que los ritmos de crecimiento de Rueda en los últimos años han sido muy intensos, ¿no? Va a ser difícil y complicado que mantengamos esos ritmos de crecimiento, pero aún así somos positivos y en unas circunstancias también de muchísima incertidumbre, ¿no? Estábamos hablando antes de la inflación, de los tipos, de la cesta de la compra, pero también estamos hablando de cuestiones ahí que están perjudicando y mucho también el funcionamiento a nivel macroeconómico y generando mucha incertidumbre, que son las guerras, ¿no? Las guerras están generando muchísimos problemas, muchísima distorsión y luego también hay una cuestión que no es menor y es el proceso de creación pues bueno, los movimientos que hemos vivido como el Brexit o el movimiento con Estados Unidos, las grandes economías que son los grandes consumidores de vino en el mundo, Estados Unidos y Reino Unido, los dos grandes consumidores de vino, que hemos visto como en los últimos años han venido aplicando algunas políticas proteccionistas que habíamos olvidado ya hace años, ¿no? Y que han vuelto otra vez para generar más problemas y más trabas a la comercialización y a la exportación de todos los productos en general y del vino en particular, ¿no? Ahora hemos visto cómo en Reino Unido han generado unas nuevas, una vez que se ha producido el Brexit y están fuera de Europa, cómo han generado nuevas trabas vía aranceles, nuevos aranceles, pero también con el etiquetado, nos están poniendo también problemas. Bueno, estamos viviendo situaciones también de incertidumbre y de nuevas barreras a la comercialización mundial que hace que bueno, pues los retos sean incluso mayores. Pero bueno, aún así, Javier, yo creo que somos optimistas y tenemos que confiar y seguir confiando porque así ha sido en los últimos años y creemos y estamos convencidos que va a ser así. Los mayores consumidores de vino, que estabas comentando, Estados Unidos, Inglaterra, ¿quién más así? ¿Dónde más se suele exportar? En volumen, Alemania también son los tres grandes en volumen. Y luego, bueno, en general los países occidentales, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ya, otra serie de países, pues al lado de Estados Unidos tenemos a Canadá, en Europa tenemos Suiza, tenemos Bélgica, Holanda. Para nosotros Holanda es nuestro principal mercado, el más importante, el que mejor ha recibido y el que más crecimiento hemos tenido. Vendemos prácticamente 6 millones de botellas al año allí, son cifras ya considerables. Y luego hay otra serie de mercados en los que hemos venido apostando y que también venimos creciendo poco a poco, que cuesta, pero son mercados también con cierto potencial, como Canadá, hemos hablado antes, México. Ahora vamos a ir a Japón también, que es un mercado maduro, pero que bueno, que el vino blanco también está creciendo. Estamos viendo también cómo se produce un movimiento global, no solo en España, sino global, de tendencia, de cambio de preferencia dentro del consumo de vino hacia más vino blanco, ¿no? Y también por los temas gastronómicos, ¿no? Y por lo que estábamos hablando al principio, la incorporación de la mujer, los jóvenes, que hace que de alguna forma el blanco vaya ganando cuota dentro del consumo de vino. Y esto vemos que es un poco tendencia a nivel global, a nivel mundial. En España sobre todo, nos estamos aprovechando muy bien en España porque en España tenemos una marca sólida, Rueda tiene una marca y una implantación muy fuerte y eso hace que seamos los primeros beneficiados, ¿no? Tenemos más del 40% del mercado del vino blanco de calidad y eso nos da una diferencia y una fortaleza importante, pero también estamos viendo otros países, ¿no? que se está produciendo de forma importante ese cambio en la tendencia que yo creo que nos puede beneficiar, ¿no? Rusia, Ucrania, Israel, ¿esos países se suele enviar algo de vino o no? Digo, porque son los que están en conflicto ahora mismo y que a lo mejor pueden ser Sí, lo que pasa es que esos conflictos generan alarma, generan incertidumbre y generan problemas a nivel global, ¿no? Pues es el origen un poco probablemente también, o una de la parte de la subida de los precios de las materias primas, etcétera, ¿no? Pero mira, hablas de Rusia. Nosotros en Rusia hace varios años que empezamos una campaña porque apostamos por ese país como uno de los que más capacidad podríamos tener de crecimiento en general en el este de Europa, pero encabezados por Rusia. Y es verdad que hicimos unas campañas importantes durante 3-4 años seguidos y que tuvieron un resultado espectacular porque pasamos de 150 a 200.000 botellas a vender prácticamente 1 millón de botellas. La pena es que la llegada de la guerra pues hizo que tuviéramos que paralizar las inversiones allí
y aún así se ha venido manteniendo el consumo, ¿no? Es decir, en Rusia y Ucrania el consumo es minoritario, es mucho más residual. Pero bueno, son mercados que están ahí y que tenemos que estar atentos a cómo evolucionan. La mejor noticia que podríamos tener es que todos estos problemas y estos conflictos pues desaparezcan y nos habiliten un poco poder empezar a trabajarlos cuanto antes, ¿no? Para ser una buena cosecha, ¿qué haría falta? Que ya, ahora comenzando el año, empezase el buen tiempo, empezase la lluvia, hiciese frío, calor. Cada época a la que corresponde, Javier, cada época a la que corresponde. Ahora estamos en épocas de las temperaturas muy bajas, son necesarias. Ha llovido mucho, bastante en otoño, con lo cual la pluviometría es importante. Ahora toca, como bien digo, las heladas, las temperaturas bajo cero, un poquito de agua no vendría mal luego más adelante. Y luego cuando llegue la primavera, que no sea, yo recuerdo hace 2 años que fue yo creo que el peor periodo, ¿no? Porque aparte de que cayó poca agua, tuvimos, creo recordar que más de 40 días de ola de calor, ¿no? De temperaturas por encima de los 35 grados centígrados. Pues no nos interesa la primavera que sea lluviosa, que tengamos que le dé a la viña reservas para aguantar y para tirar y para afrontar el verano, y que luego el verano no tenga esas temperaturas tan extremas, ¿no? Porque lo que hacen es condicionar mucho el desarrollo de la planta, la paraliza, se desarrolla de forma poco uniforme, y necesitamos que cada época del año haga lo que tiene que hacer. Pero bueno, dentro de lo que es, al final, Javier, cada año tiene sus características propias, ¿no? Y no podemos olvidar que cada cosecha tiene su propia identidad, y la identidad viene marcada por las condiciones climáticas que son siempre cambiantes. Y volvemos un poco al principio, ¿no? Ese optimismo, si hace mucho calor, va a ser buena la cosecha porque este calor no beneficia. Si llueve, por todo lo contrario. 116 millones. ¿Se espera batir ese récord? O por cada año decir, mira, pues hombre, hemos llegado a este tope, este año a ver si son 117 por lo menos, o no, o ya... Sí, yo creo que sí, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Seguir creciendo y seguir en esa tendencia alcista, ¿no? Yo creo que tenemos margen todavía recorrido y seguir trabajando, y sobre todo para que las condiciones del mercado a nivel mundial se estabilicen, ¿no? Yo creo que lo más importante que nos podría pasar es eso, ¿no? Y que los mercados los grandes mercados de consumo a nivel mundial no generen más barreras, ¿no? Desde el punto de vista de comercialización que nos afecten o que nos puedan afectar. Bueno, yo creo que lo más importante es que las reglas del juego se mantengan o en todo caso mejoren, sí. Y a partir de ahí que podamos seguir trabajando con tranquilidad y normalidad, y a partir de ahí nosotros estamos convencidos de que seguiremos en la vía alcista. Santiago, la DEO Rueda y el cine, porque desde hace unos años llevan a cabo ustedes en la DEO Rueda, pues Rueda con Rueda, donde se ruedan cortometrajes, hay una gala de entrega de premios, ¿no? A los mejores actores y actrices y demás. ¿Cómo surgió la idea? Es decir, vamos a unir el vino y Rueda y el cine. Javier, es uno de estos proyectos que siempre lo hablamos de él, lo hablamos con muchísimo cariño. Primero porque es un proyecto que surge desde dentro. El equipo de promoción es el que me dice, oye, tenemos una idea, hace 8 años ya, 8 o 9 años, tenemos una idea, creemos que para llegar y conectar, antes hablábamos de cómo conectar con los jóvenes, ¿no? No podemos conectar con los jóvenes hablando el idioma de los vinos, de los taninos, de los aromas terciarios, y los asustamos, ¿no? Y yo creo que eso era un error de comunicación tremendo, ¿no? Y entonces, hablando de ideas, pues surge la opción de hacer un festival de cortometrajes dirigido a jóvenes fundamentalmente, ¿no? Y este festival ya llevamos 8 ediciones, con muchísima ilusión, pues yo creo que las últimas cifras de visualizaciones en YouTube de los cortos ya superan los 4 millones, es decir, estamos hablando ya de un certamen consolidado en el que hemos encontrado siempre la Diputación de Valladolid, que nos ha apoyado desde el primer momento, y hay que decirlo, porque es la que de alguna forma ha posibilitado que podamos seguir adelante con un certamen que es ambicioso en lo presupuestario y al mismo tiempo un reto para todos, pero que nos está dejando muchísimas buenas noticias en resultados y sobre todo en
en que llegamos de una forma muy clara a todos los productores, noveles, a la gente que está estudiando cine, está en las escuelas, son premios que están hechos para ellos, para que podamos sacar talento joven, descubrirlo. Estas primeras oportunidades tan complicadas, son 10.000 euros en premios que habilitan y posibilitan que pues, tengas un aliciente y un acicate para poder empezar y poder seguir, y al mismo tiempo luego muchísima visibilidad, ¿no? De hecho, muchísimos de los premiados en los certámenes que hemos tenido ya han sido luego premiados en grandes certámenes a nivel mundial, ¿no? Y eso al final genera una visibilidad también importante, que es lo que buscan estos productores noveles, ¿no? Estamos muy contentos con el proyecto, y además se suman siempre grandes directores, grandes actrices, grandes actores como jurados, también creen en el proyecto. Bueno, la verdad es que es algo que bueno, pues vamos a seguir trabajando, y con la mayor de las ilusiones, para seguir creciendo y seguir llegando a ese público, para que nos conozcan de una forma, conozcan nuestro producto, nuestros vinos, nuestra calidad, pero de una forma mucho más afín a sus convicciones y a su modo de entender la vida. Yo estuve presente en esta última gala y tengo que decir que vi a muchísima gente joven, cosa que me agrada, ¿no? Decir, mira, pues es una forma de tomar contacto, ¿no? Y que ellos digan, ¿dónde vas? Mira, vamos a Rueda, vamos a rodar en Rueda, hemos ganado en Rueda, vamos a participar en Rueda, Rueda, al final queda algo, ¿no? En esa gente que estamos comentando joven, y por lo menos, luego ya, pues si pruebas un vino, pues a lo mejor, ¿no? Gente que viene de toda España, que luego tiene la oportunidad de catar los vinos, de producirlos, que cuando escucha hablar de Rueda, de los vinos de Rueda, pues lo hacen con una sonrisa, que es la mejor de las fórmulas para poder acercarse a nuestro producto, y que a partir de ahí pues van a seguir hablando y van a ser principales también embajadores de nuestra marca, ¿no? Yo creo que es un trabajo de muy poquito a poco, como decimos, como dicen nuestros viticultores, tiene que llover mucho poco a poco para que vaya calando, y esas son las líneas de trabajo que tenemos que seguir, ¿no? Trabajar, seguir sembrando para que vaya poco a poco inoculando esa vena de cercanía por el vino de Rueda, que les invite a consumirlo y a convertirse en consumidores y embajadores, ¿no? De nuestra marca. Pues la cultura del cine con otra cultura, en este caso la cultura del vino, que están ahí en maridaje, ¿no? Excelente y me imagino que ya estaréis casi pensando en la siguiente edición de Rueda. Sí, tenemos que empezar ya, hay que hacer la valoración de la última, que le hicimos a finales del año, y a partir de ahí tomar decisiones para que la próxima, que será la 9ª ya, sea la mejor. Porque siempre ese es el objetivo, que la última sea la mejor. Pues hemos hablado con Santiago Mora, que es el director general de la DEO Rueda, hablando de esas contraetiquetas, de ese embotellado de 116 millones, que se dice bien y pronto, que van a consumir pues, en todo el mundo, ¿no? Más de 100 países llegan nuestros vinos, más de 100 países. Es increíble. Pues Santiago, gracias, y yo espero que este 24 que acaba de comenzar pues sea mejor que el 23, y ya según vengan los acontecimientos estamos hablando, ¿de acuerdo? Perfecto, Javier, muchas gracias.